bienvenidos a su canal, porque significa tu seguro, un espacio hecho por y para ti donde abordaremos temas relacionados con el mundo financiero. Soy José Luis Castro, un agente certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En esta ocasión, mis compañeros, que también son certificados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que saben del tema de seguro médico. Hola, soy Paulina Rodríguez. Protegemos tu patrimonio, asegura tu futuro. Hola, soy Rosa Velasco. Asegúrate. Hola, soy Daisy Núñez. Con tu seguro, todo es posible. Hola, soy Mayra Rodríguez. Protege lo que más quieres. José Luis Castro, tú eres esa ventaja competitiva y hoy te daremos más datos para ello. Súper, muy bien. Que lo que necesitamos es brindar ventajas, ¿verdad? A los audientes. Ok, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Cuéntanos, José Luis. ¿Qué hacer? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Y qué debo de saber de la emergencia en el extranjero? Wow. Okay. Claro, es temporada de vacaciones y siempre las personas están viajando a otros países y algunas tienen una póliza de gastos médicos mayores, otras no. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y mencionas algo interesante, Mayra, por vacaciones, pero también hay gente que viaja por cuestiones de trabajo. Claro. Entonces son situaciones diferentes. Y no olvidemos los que van a estudiar a otro país por una temporada, ¿no? Exactamente. Entonces son diferentes escenarios y diferentes pólizas y diferentes coberturas y todo es incluso diferente normatividad en el país al que visitas, ¿no? Sí. Mayra. Mande. ¿Qué debo de saber en caso de viajar al extranjero? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Qué debo de leer? ¿Qué debo de hacer? Previniendo mi salud. Tu salud y que ya sabes que vas a salir, ¿no? Que tienes un viaje planeado, ya sea por vacaciones o por trabajo, normalmente te da tiempo de verificar estas cosas. Entonces yo recomiendo que primero verifiquen su póliza de gastos médicos mayores, qué cobertura tiene, ¿no? Si está incluida la emergencia internacional o si está incluida también la cobertura internacional, que eso es otro tema, ¿no? Claro. Pero en el caso de la emergencia internacional, bueno, ya confirmaste que la tiene, asegúrate de tener en mano la tarjeta que te identifica como miembro de esta póliza de gastos médicos mayores y la puedes tener física o la puedes tener digital. Digital, claro. Adicional, identifica bien tus teléfonos de contacto. Identifica quién es la empresa que en el extranjero te va a dar esta cobertura, ¿no? Porque a veces de pronto no lo tenemos en mente, en radar, y es importante saberlo. Por parte de tu póliza de gastos médicos contratada en México, sí, ¿a claro, lo que te refieres? Es a lo que me refiero. Entonces sería voltearte con tu agente de seguros y decirle, pásame los teléfonos porque voy a viajar. Exacto. ¿Quién tiene la atención o el convenio con tu aseguradora? Y entonces para que me pongan en contacto, ¿no? Exacto. Y perdóname, Daisy, otra cosa súper importante, asegúrate de que la póliza esté pagada puntualmente. Sí. Gracias. Bueno. Yo diría que también que hagamos una tarjetita o algo donde si tienes un tipo de alergia o algún medicamento, porque hay gente que también es alérgico a la penicilina, que con una penicilina estalla o cualquier cosa, ¿no? Leer y escribir abren puertas. La educación financiera abre caminos. Un seguro es la herramienta que transforma tu presente y asegura tu futuro. Edúcate, decide y protege lo que más quieres. Llámame o escríbeme. Yo te platico cómo. Entonces también los mariscos, que también si eres alérgica. No, una cosa es ser alérgico y otra cosa es que no te gusten. Bueno, sí, pero uno nunca sabe, ¿no? Sí, claro. Entonces... No estás, a lo que tú te refieres, que no estás en tu país como para salir del apuro. Entonces debes de llevar, ¿qué? Tu tarjetita.
No, serio, eso es importante. Sí, es importante, porque además, bueno, y aparte de no tienes una póliza de gastos médicos mayores, siempre contrátate una póliza de viaje. Verifica cuál opera sin mayor complicación en el país en el que visitas o al que visitas, para que puedas tener la atención de primera mano. De hecho, mencionas algo. Si tú no tienes una póliza de gastos médicos mayores, dice Mayra, contrátate una de póliza de viajes. Y yo te diría que, bueno, la póliza de viajes ya es un requisito en casi todos los países en el mundo, ¿sí? Pero si tú no tienes una póliza y tienes capacidad de adquirirla, adquiérela, ¿sí? Para que complementes, porque todas las pólizas te van a cubrir exclusivamente durante la emergencia, ¿sí? Que está en riesgo, ¿no? Sí, que está en riesgo tu vida o algún órgano. E incluso la cobertura de emergencia internacional también te va a cubrir mientras dura la emergencia. Exacto. El tema es que, claro, sí contrátala, pero recuerda que tienes periodos de espera que cumplir. Claro. ¿No? Entonces, ¿Qué pasa si yo ya tengo un padecimiento, una enfermedad, y estando allá me recurre, o sea, se presenta la emergencia, la póliza de emergencia me lo cubre? Sí. Ese ¿Verdad? padecimiento va a poner en riesgo tu vida. Es que lo acaba de Sí, definir, sí. Paulina. No, es que Dijo emergencia, o sea, ya la tenía, es un padecimiento que ya pero tengo. hoy se me dispara. Y eso me produce una emergencia. No confundamos, porque es toda situación me produce una emergencia. Entonces, evidentemente vas a hacer frente con tu póliza de viajero o con tu póliza de gastos médicos con emergencia internacional. Daisy, Depende. tú manejabas, comentaste lo de llevar una nota, Ajá. ¿sí? A eso iba mi pregunta. Ok. Que debo de saber que yo tengo estos padecimientos, porque si no estás en condiciones de responder ante el médico o quienes te van a auxiliar, debes de llevar tu tarjetita médica, saber que tienes X padecimiento, ¿no? Para eso te referías, ¿verdad? claro, Ahora, es importante, Paulina, es importante saber A la yugular. si mi póliza cubre o no cubre. Eso que mencioné de si tengo un padecimiento y se me presenta una preexistencia, que le llamamos, ¿verdad? Y se me va a presentar allá, ¿lo cubre la póliza? Sí, perdón. De hecho, mi pregunta era, porque pareciera que estamos hablando de la emergencia internacional y que tu situación es sobre la emergencia internacional, ¿sí? Pero yo te pregunto, esa enfermedad, voy a ponerlo de esta manera, es una gastritis, la tengo bien controlada, pero voy a un país donde tienen otra forma de cocinar y por sus ingredientes me provoca la gastritis. Claro que me pone en un estado muy inconveniente, pero no al grado de poner en riesgo mi vida, ¿sí? Entonces, que sea peritonitis. exacto, sí, pero para que sea una peritonitis estamos hablando que ya fue un tema de apendicitis que está a punto de reventarse o ya tiene, pues ya empezó a reventarse, ¿no? No total, pero ya está permeando. Entonces ya me pone en un riesgo. O sea, yo quiero ser así de enfática y de precisa. No toda enfermedad que ya tuviste, que ya tienes, que se te pasó, que te recuperaste y que tiene una probabilidad que te vuelva a pasar. Remota, pero existe. Y generalmente por los cambios de altura, por los cambios de temperatura, por los cambios de alimentación a los cuales no estamos acostumbrados, es que se llegan a presentar mucho de estas anomalías. Y uno quisiera que la póliza que tienes en México te cubra mediante la cobertura de emergencia internacional. Y no, y es ahí donde decía Mayra, por eso me encantó lo que comentó, ¿no? O sea, con tu póliza de viajes, sí o sí, contrátala, vas a salir del país, contrátala. Es tu tranquilidad de que si te cayó mal, no sé, una fruta, un sándwich, la comida que hayas
pedido en donde sea, ¿sí? Si te causa un malestar, es una manera fácil de solventar el gasto con la gente de la zona, ¿no? Que ya no tienes que hablarle al proveedor de tu aseguradora. Ok, pero, por ejemplo, a ver, otro escenario, porque de pronto yo me confundí. Una persona que tiene su póliza de gastos médicos mayores y tiene una condición de diabetes y tiene que viajar con sus medicamentos, claro. ¿no? Entonces, para empezar, es un medicamento que además se lo inyecta, ¿no? Entonces es insulina. Entonces tiene que viajar con su medicamento, viaja en el avión con su hojita, su prescripción médica. Desde ahí ya hay una notificación de esto, ¿no? Estando en su país, o bueno, en el país que sea visitando de viaje, de vacaciones, estudiando o lo que sea, se le presenta una situación relacionada a esa diabetes. No se cubre. No se cubre. No se cubre. Okay. Porque es una enfermedad preexistente. Aunque yo ya tenga la póliza de gastos médicos mayores de hace 5 años, sí, y el día de hoy yo estoy viajando y tengo la emergencia. Así es. Pero es que, a ver, ahí entraría de, te voy a decir, tengo la póliza, mi póliza en México ya sabe que me está cubriendo. Salgo al extranjero y no me cubre. ¿No está cubierta? No está cubierta. Me pregunto, ¿no está cubierta? No, tendría que estarlo. Yo pienso que creo que tendría que estarlo, y solo mientras se restablece la ¿Qué salud. debe de hacer la persona que va a viajar? Tiene que notificarle a su aseguradora que va a viajar. ¿Debe de preguntarle a su agente de seguros el alcance de su póliza? Sí debería de preguntarlo, o sea, sí, pero, o sea, para mí decirte, volteate con tu aseguradora es volteate con tu agente de seguros. La realidad es que hay muchas personas en México que tienen una póliza de gastos médicos mayores y no tienen contacto con su agente de seguros. Eso es real. Por eso yo menciono, volteate con la aseguradora. O volteate conmigo, ¿no? Yo te puedo asegurar, ¿no? ¿Qué te ayudo pasa a si investigar. tiene una póliza que le da la empresa? Es otra situación. Mira, Bueno, normalmente... No, adelante, no, Rosa. Es que normalmente, si tú eres una empresa transnacional, das la cobertura ya de cajón, les das la emergencia internacional. Porque recordemos que tú vas a salir de viaje, yo ya tengo mi póliza de gastos médicos mayores, resulta que se renueva mi póliza para diciembre, voy a salir en septiembre, no tengo la cobertura de emergencia internacional, no la puedo contratar antes. Entendamos y partamos de ahí. No la puedo contratar ya para estos últimos 6 meses. Si le vas a hacer alguna modificación a tu póliza, es hasta el aniversario de tu póliza. Así es. 1, 2. Si ya tienes la cobertura, creo yo que ya te está atendiendo tu aseguradora a través de lo que decía Mayra, ¿no? Ya tengo la situación, la diabetes, por supuesto que te debe de cubrir, porque se presenta una emergencia de una enfermedad que ya estás cubriendo acá y solo se detona una emergencia acá. Por eso es la cobertura de emergencia. Es importante saber cómo opera una póliza de emergencia, porque no lo va a atender la compañía con la que estás asegurado aquí. Es un proveedor médico que contrata a la compañía de seguro para que vea a sus asegurados en el extranjero. En el extranjero, sí. Y en base a esto, el asegurado va a pagar algo donde se presente la enfermedad, o lo va a pagar directamente la compañía. Es vía reembolso. La emergencia internacional es vía reembolso. Sí, invariablemente. Ahí sí, primero pagas tú afectado, y después te volteas pides facturas, y ya una vez que salgas de tu emergencia, empiezas a hacer la indemnización o la devolución de esa cantidad. Mayra, ¿qué hace una póliza de viajero? ¿Qué hace una póliza de viajero? Tomando la misma pregunta. Tu póliza de viajero lo que va a hacer es cubrirte básicamente las enfermedades comunes, ¿no? Y también emergencias que se pueden presentar, ¿no? A lo mejor no sé, vas a un lugar en donde hace frío, no estás acostumbrado, no te cuidas y te da una enfermedad de las vías aéreas muy
fuerte, ¿no? Gripa, ¿no? Una gripa casi Muy fuerte. llegando a neumonía o algo así. O bronquios o neumonía. Algo ahí, ¿no? Entonces, Vías respiratorias. lo más viable es atenderte por la póliza de viaje, ¿no? Porque ¿Qué es emergencia médica? una emergencia médica es algo que pone en riesgo tu vida. Bueno, ¿Cuándo termina la emergencia médica? Cuando se estabiliza, cuando ya saliste de la emergencia, básicamente estás estable, tu salud está estable. Así es. Ya no hay póliza en ese momento. ya no. Ya no. Y para eso requieres la póliza. La póliza es que está la de viajero y la de gastos médicos mayores. Una te hace frente con la otra. Chicos, ¿no? hay que darle de comer a Panchito, el chanchito. Ok. Es hora de Es que hora, saquen ¿en qué su momento? aportación ¿En de qué ahorro momento? en esto de juguemos a ahorrar, también es juguemos Es a el- aprender. Ay, perdón. A Pau, se nota que no le das de comer el cochinito. Qué bárbara. ver, los que andan viajando, que se vea en los dólares. Los euros. Los Euros. No sé. Si vas a Londres, entonces te traes unas liras, ¿no? Paulina, ¿qué pasa si voy a una zona y entra en conflicto? Fíjate que, digo, es muy terrible. ¿Qué pasa ¿no? con la póliza? Sí, es muy terrible que tú vas de vacaciones y piensas tener un viaje placentero, ¿no? Y resulta que estás ahí y de repente inicia una guerra en el país, lo que sea. Cuando hay una situación de guerra, las pólizas de seguros dejan de operar mayor en la generalidad. No nada más las pólizas en México, yo quiero pensar que hasta las pólizas internacionales, ¿no? O sea, de otros países. Dejan de operar porque ya se pierde la comunicación con los proveedores, ya no hay estabilidad. Entonces lo que tienes que hacer es buscar, ahí sí, el apoyo con la embajada, para que te saque del país y puedas llegar a un lugar donde te den la asistencia médica que necesitas, ¿sí? Daisy, Mándame. ¿hay coaseguro? ¿Hay deducible? Pues seguro sí, y eso va a depender de cualquier tipo de aseguradora. Puede ser de un 20, 25%, depende de cada aseguradora, ¿correcto? Sí. Y el deducible siempre tiene que aplicar un deducible, es como un cover. En Es el que es caso en de emergencia, recuerda que las emergencias no tienen. Es que aquí hay que preguntar a la compañía de seguros, a la gente, hay que preguntarlo, hay que confirmarlo, hay que leer la póliza. Porque en algunos casos te aplican los dos, en otros casos te va a aplicar solamente el deducible. Ujú. Sí, es dependiendo la aseguradora, ¿no? Sí, Ahí sí. si el paquete o si tienes una, contratar una póliza que sea como justo lo que tú necesitas y no un paquete, porque recordemos que cuando contratamos una y es un paquete, ahí ya tiene sus condiciones específicas. Paulina, Claro. ¿está cubierta la ambulancia aérea? Esa va a estar cubierta siempre y cuando la tengas contratada en tu póliza. Siempre y cuando la tengas contratada. Son coberturas diferentes. ¿Sí? Creo La que- emergencia internacional y la ambulancia aérea son puntos y aparte. Yo ¿Qué diría- hacer en caso de fallecimiento? Perdón, continúa. Bueno, es que estamos hablando de emergencia médica, estamos de ambulancia aérea, son coberturas adicionales, hay que especificarlos. Tú que nos escuchas, son coberturas adicionales de tu póliza de gastos médicos mayores. Hay que preguntarle. A tu agente de Agentes seguros. Y si no tienes uno, aquí hay muchos. Y nos llamas o nos escribes y nosotros te ayudamos. Gracias por sus comentarios que nos han dejado. Muchas Cierto. gracias. Sí, así es. Gracias. Para ustedes, en caso de repatriación, Chaca. en caso de pandemias, en caso de conflictos, En caso de pandemia, bueno, aquí en México la vivimos ya hace bastantitos años. No, esperan. Aquí hace bastantitos años, no. Tuvimos la pandemia que fue De la influenza. de la influenza, ¿no? Entonces, te puedo decir que cuando tú cierras un país por una pandemia, pues sí hay comunicación,
¿no? O sea, sí puedes llamar a tu aseguradora para saber hasta dónde te va a poder cubrir, porque son sí situaciones de emergencia, siempre y cuando tú hayas salido afectado, ¿sí? Y que se esté poniendo en riesgo tu vida. Entonces va a poder aplicar. Por, ¿sí? el contrato de ley del seguro, las pandemias, las guerras están excluidas. Ok, Entonces, eso sí sí es no me la importante sabía. voltearte Ajá. con tu agente de seguros Y pregunta. porque evidentemente no creo que la aseguradora te vaya a dejar. Yo personalmente lo pienso, si no creo que te vaya a dejar como a tu suerte. Pero por lo pronto te dará a lo mejor como la orientación de por dónde ir. Pero es que saben que recordemos cómo surge la pandemia a través de una emergencia. O sea, es decir, Sí, primero se empieza a primero se enfermar. empieza por una emergencia. Sí, sí. Entonces, yo tengo ya contratada mi póliza de gastos médicos mayores. Y resulta que soy de las afortunadas, que son las primeras en tener lo que posteriormente derivará en una pandemia. Por supuesto que es una emergencia y será atendida. Si es un conflicto bélico, ya ahí está. Ahí sí estamos queda hablando fuera. de que queda excluido totalmente. Pero en caso de una pandemia, inicia así. Se deriva súbitamente y entonces tiene que ser atendido como emergencia. Por eso es bien importante lo que sí resaltar y revisar es que tengas la cobertura de emergencia internacional. Tenemos muchos clientes que pues afortunadamente nos dicen no, yo no viajo, a mí ni me la pongas en mi póliza, quítame eso, ¿no? Pues solamente coberturas nacionales. El tema es que pues no sabemos cuándo vamos a cambiar de trabajo, cuándo nos va a dar la fortuna de enviarnos a un viaje de placer al extranjero, ¿no? Y entonces pensemos en el tema de las vigencias de la póliza. Mi póliza, para hacerle cualquier modificación, es hasta el año calendario. Un gasto médico mayor no se compra cuando estás enfermo, sino cuando estás sano. Con un deducible y un coaseguro te cubre ante emergencias, accidentes o enfermedades inesperadas. ¿Sabías que un siniestro puede costar alrededor de 100,000 pesos aproximadamente? No dejes que un gasto médico te tome por sorpresa. Cuida tu salud y tu bolsillo desde hoy. Y Así es. ahí ya no hay más. Bien, sí tiene un sentido lo que dijo Mayra respecto de lo de las pandemias, porque finalmente pues ya es catastrófico, es una situación catastrófica donde dejan de operar los seguros. Sí, o sea, sí tiene sentido. ¿Vale? Así es. ¿Alguna otra? Sí. Sí. ¿Qué hacer en caso de que a mí me guste las actividades extremas? ¿Lo cubre la emergencia internacional? Claro, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Tu póliza nació con esta la cobertura internacional, ¿Le digo, la dijiste a tu emergencia aseguradora o a internacional. tu agente de seguros que practicas deporte extremo? Se lo debo de decir. Se les debe de decir porque Así estás de- agravando el riesgo. Recuerda que los seguros nos amparan ante cualquier riesgo. En este caso, un riesgo de salud. Y tu actividad de ciclismo, de alpinismo, pone con mayor, tiene mayor exposición a un riesgo médico. Pero por ejemplo, yo pondría este caso, la gente que acostumbra a ir a esquiar, no reporta que es esquiador. ¿Por qué? Porque lo hace eventualmente, ¿sí? Pero ya cuando lo tienes como práctica común, Ajá. lo tienes que lo reportar. que tienes que reportar. Ok, sí, eso es, Es lo que que para yo eso es quería. tu cuestionario médico. ¿no? Exacto. Para eso es tu cuestionario, para hablar con verdad. Exacto. Para decir lo que de verdad haces. Porque si tú dices, o más bien no interpretas que haces ciclismo, que haces alpinismo o esquiar, no te vamos a cubrir ninguna aseguradora. Ninguna. Tienes que decirlo. Y entonces, justo los que van
a Argentina y deciden empezar a esquiar un día y resulta que se bajan de la montaña con la pata rota, Tienen su póliza de viaje, ¿no? De salud. yo espero. Es que Esa le cubre. volvemos. Esa le cubre esa parte. Ahora, espera, si tienes esa póliza de viaje que dices, ¿le debo de avisar que voy a una actividad extrema? Sí, porque al final es un seguro. A todos los seguros les tienes que decir todas tus actividades, y si vas a una actividad extrema, pues con más razón. Necesitas estar cubierto, ¿no? ¿O tú qué opinas, José Luis, como espectador? Como Que experto. debo de leer el documento que tengo, debo ver qué suma asegurada tengo, Gracias. debo ver mi deducible, debo En la ver mi póliza. coaseguro, debo saber si al país donde estoy voy a tener contacto con la póliza de seguro o no. Sí, pues eso es algo muy importante. No todos los países tienen convenio con todos los países. Es correcto. Sí. Recuerden que hay, ¿cómo les llaman ahora? Acuerdos, ¿no? Son No, acuerdos, cuando convenios. están bloqueados los países, ciertos países están bloqueados. Ah, sí, Embargos. Sí, entonces hay que saber todo eso. Yo sí declaro actividad extrema. Exacto. Muy bien. Claro, como lo haces como deporte común, sí. Sí, Bien. cuando es No. eventual es otra Y cosa. aún... ¿Eventual? Sí, estaba hablando de la póliza de viaje. Lo que pasa Ok. es que sí tienes que especificar con qué frecuencia lo haces. Vamos, si tú vas a esquiar, otra vez no lo decidiste hoy, ¿no? Tú ya sabes que te vas a ir a Argentina o te vas a ir en febrero a Aspen a esquiar. Sí, me gusta. Ya lo planeaste, entonces sí necesitas notificárselo antes. Y si no tienes ni idea, idea de cómo se hace, encomiéndate a Alex. encomiéndate a Dios y No, contrata a tu Santa póliza. Paulina, Santa Rosa. Llámanos. Y contrata tu póliza de viajero, porque Estás porque allá. no, recordemos que eso no te cubre, o sea, una póliza de gastos médicos mayores no te cubre el tema de el pie roto, porque no es una o sea, no estás poniendo en riesgo Tu un vida. órgano o tu vida. Bueno, excepto que la rotura sea total, Sí, pero ¿qué? pierdes un órgano. No, pierdes una extremidad, no un órgano. Que es Sí, distinto. es una extremidad. Entonces sí se cataloga Diferente, sí. ¿no? Ok, bien. Ya estando en el extranjero, vas a querer subir al K2, vas a querer subirte, ir a la ¿Alguien es Antártida, experto? ¿sí? Vas a querer saltar en globo, Sí, vas a querer saltar en paracaídas. Eso sí es muy extremo. No, yo creo que es Sí. bien conservador. Va a querer ir a visitar la iglesia. Hay un mercado para que generalmente cuando sales de viaje, muchos nos gusta hacer algo extremo. Algo extremo, aunque sea por Por no Pero no te momento. puedes subir al K2, o sea, por Dios, llegarías apenas al inicio. Pero De un kilómetro basta que me más. tome la foto, aunque suba 100 metros, pero ya estoy en el K2. Sí. O sea, voy, ¿por qué? Porque y digo extremo, ¿por qué? Porque quizá no vas a hacer toda la actividad extrema, pero te vas lejos de la población. ¿Cómo te van a rescatar? Sí. ¿Quién va a ir por ti? Es que ahí es sentido común, porque me pareció interesante retomar esto. Está bien que seas aventurero, que te gustan las cosas extremas, ¿sí? Pero si no tienes experiencia, ¿sí? Piénsalo bien. Estás lejos de las poblaciones, no traes la cobertura. Y pensemos que quede en una rotura de pata. Y hasta ahí todo va a estar bien. ¿Te quieres ir de aventurero porque te crees muy bueno para meterte al K2? No. Ahí te vas a quedar, ¿no? Como muchos. Entonces, búscate un agente de seguros y un guía. ¿Sí? Para cualquier aventura extrema que quieras realizar. Busca a su agente de seguros que le diga qué es lo que quiere hacer y lo que probablemente podrá hacer en ese viaje al extranjero. Así es. Llámanos. Bueno, Pues Pues muchas es- gracias. escríbanos, déjanos sus comentarios, Así es. denle seguir. Sí, porque necesitamos más compartimientos, por favor. Sí. La campanita, Sin duda. la campanita. Yo voy a ir a ver a Isaac del Toro en la Vuelta a España. ¿A poco? Muy bien. Pues,
Nos Muy bien. cuentas. Nos cuentas cómo fue. Alex. Adiós. Adiós.